Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hay que ver lo que te está dando así aquella frase de crisis migratoria sin precedentes. Sí. Ahí vamos. Hoy cerramos este especial inmigración de toda la semana, con la inmigración como hilo conductor. A ver si lo que contamos en el episodio anterior de las mujeres españolas exportadas, entre comillas, a Australia, durante el franquismo, lo de las Martas, que es una historia muy poco contada, yo creo que la de hoy entra en la misma categoría. Sí. El titular, para abrir boca, no puede ser más llamativo. Es cuando los españoles llegaban en patera a Argelia. Claro, visto con los ojos de hoy es el mundo al revés. O no tan al revés, Nieves. Bueno, nos puede parecer al revés, que ya lo dices, pero a ver, yo creo que esta es otra historia de migración muy, como dices, muy desconocida, salvo para los descendientes de los que lo sufrieron y que hayan querido prestar oídos a sus mayores. Si es que los mayores han querido contarlo, que esta es otra. Si no trasladan los recuerdos, la memoria, es posible que estés criando en tu casa al enemigo. De los inmigrantes españoles en Argelia no se habla mucho. Emigraron en distintas etapas y por distintas razones, y algunos llegaron en patera. La emigración de españoles a Argelia empezó a mediados del 19, y esto tiene guasa porque resulta que a los franceses les salió un poquito el tiro por la culata. Sabemos que Argelia era colonia francesa desde 1830, y si no lo sabíamos lo estamos diciendo, que fue cuando se la quedó Francia tras una guerra que ahora no viene al caso. Y como toda potencia colonizadora, Francia necesitaba llenar aquello de colonos, pero claro, querían colonos del norte de Europa. Ya estamos con lo de siempre. Porque queremos colonos del norte, que eran más blanquitos y más rubitos. Pero es que resulta que los europeos del norte respondieron algo, un poquito, pero muy poco. Y Argelia empezó a poblarse de italianos, de malteses y sobre todo de españoles, que eran unos currantes extraordinarios. Españoles llegaron por un tubo, en un flujo constante, ininterrumpido durante décadas. Llegaron tantos que en algunas zonas de Argelia solo se hablaba castellano, pero había otras donde solo se hablaba catalán. Beuades damunt serena, si vens en trobaràs, ballant de puntes damunt d'aquesta roca, i tu per jo tornaràs loca. Viatjarem amb un cavall alat aquest vespre silenciós cap a racons inexplicables. ¿De esto que has dicho, Nieves, se deduce que la inmigración a Argelia en aquella época fue sobre todo desde Cataluña? ¿O? No, es que lo he dicho catalán, pero lo he dicho por simplificar. Pero allí lo llamaban patuet o maonés. Esto que escuchamos, sí. Claro, porque fueron los menorquines de Mahón los que abrieron la brecha de la inmigración. Llegaron tantos menorquines que fundaron pueblos. Y en Menorca, preocupadísimos porque perdió muchísima población, que en proporción, imagínate, en la isla. Al principio, pues Francia tan contenta, porque aquellos menorquines currantes trabajaban de maravilla, les sacaban las castañas del fuego, creando nuevos cultivos en aquella dura tierra, convirtiendo en fértiles tierras que aparentemente eran improductivas. Luego llegaron almerienses por miles, alicantinos, murcianos, hasta que llegó el momento en que había tantos españoles en Argelia que Francia tuvo que hacer una campaña ya en serio más adelante, hablamos ya de 1880, para animar a los franceses a que fueran. Decía Francia, hombre, que tenemos una colonia francesa petada de españoles, que estamos sufriendo una crisis migratoria sin precedentes. Sí. Que allí ni Dios habla francés, que los españoles tienen hasta periódicos en castellano y catecismos en catalán, que nos están comiendo la tostada, hombre. Estos inmigrantes llegaron allí para trabajar en la agricultura, en el comercio, en el servicio doméstico. Sí. Muchos años más tarde, en 1939, llegaron otros miles de migrantes a Argelia. Si hablamos de ese año, ahí tenemos la historia del famoso buque británico, el Stambuk,
El que salió de Alicante iba a Orán, hasta la bandera de españoles que huían como podían de la guerra, ¿no? Madre mía, Sí. ese día, eso fue... nunca nos hemos detenido mucho en este episodio del Stambrook. Ese día los alicantinos decentes lo llevan marcado a fuego, porque el Stambrook zarpó el 28 de marzo y también un 28 de marzo murió el ilustre alicantino Miguel Hernández. Es una fecha que la llevan clavada. Mientras 500.000 españoles intentaban cruzar la frontera camino de Francia por la Junquera, por Irún, por los Pirineos, por donde podían, miles y miles de españoles se apretujaban en el puerto de Alicante intentando que algún barco los sacara a cualquier lugar donde sobrevivir. Porque en España, a 4 días de que acabara la guerra, solo les esperaba la represión y la muerte. Y fue un galés, el capitán del Stambrook, Archibald Dixon, al que también muchos alicantinos llevan clavado en el alma, el que, desobedeciendo las órdenes de su armador de que no subiera un solo español a bordo, dejó toda la mercancía en tierra y subió a todas las personas que pudo. ¿Y cuántas personas fueron al final, Nieves? Madre mía, 2.600 y pico subieron al Stambrook. 2.600, vació toda la mercancía. Bueno, el Stambrook salió del puerto de Alicante navegando por debajo de la línea de flotación. No había medio metro cuadrado libre ni en cubierta ni en bodega. Invito, de verdad, a que los oyentes busquen fotos de aquel, que las de hay, aquel sí, ya lo creo. Sí, sí. ese barco atestado de gente huyendo de su país sin nada para que no los mataran sus compatriotas militares golpistas. En el puerto de Alicante quedaron atrapadas 15.000 personas que no pudieron huir. Allí los pillaron las tropas de Mussolini y bueno, no quieran saber dónde acabaron. El Stambrook llegó a Orán, pero las autoridades coloniales francesas no permitieron que toda esa gentuza española desembarcara. Al final bajaron mujeres y niños porque el capitán Dixon negoció, pero los demás quedaron atrapados en el buque durante un mes. Imagínate las condiciones. Es un historión el del Stambrook. Por supuesto, su capitán tiene un monumento en el puerto de Alicante, que supongo que los desmemoriados alicantinos, algunos, mirarán sin saber quién es, como miran con desinterés el monumento que hay frente al mercado central que bombardearon los fascistas matando a cientos de civiles. Pero hubo otros migrantes que se la jugaron en el Mediterráneo para huir de la guerra en aquel 1939 y llegaron a Argelia efectivamente en patera. Que parece muy loco, ¿verdad? En patera. Sí. Hay una montaña de arena soy que cae sola y se levanta. Viento nada mala estrella, pero mi alma se va con ella. Viento y nada no mala estrella, pero mi alma se va con ella. Hacia la malavera, al anso llano, donde la reina ve el mar amargo. Hacia la malavera, al anso llano, hacia la malavera. Ya sé que las preguntas sobre el desconocimiento de nuestra historia son recurrentes, pero hablando de lo que hablamos, porque hemos tenido noticias de inmigrantes españoles en Estados Unidos, en Alemania, en Argentina, en Venezuela, en México, pero casi nunca, no hemos oído apenas hablar de esta migración masiva hacia Argelia. Claro, pero es que cuando empezó esta migración, poco a poco, pero fue constante a mediados del siglo XIX, los distintos gobiernos españoles no prestaban atención a estos pequeños, aparentemente pequeños movimientos migratorios. Los tiempos eran otros y apenas estaban empezando los grandes movimientos transatlánticos hacia América, que eso sí llamaban la atención. Gallegos, asturianos, cántabros, yéndose por miles. Nadie se fijaba en los que desde el sureste español, Almería, Murcia, Alicante y las Baleares, como hemos dicho, se iban a Argelia. Hasta que un suceso tremendo hizo que todo el mundo mirara hacia el norte de África y dijera: ¿pero qué hacen ahí tantos españoles? ¿Estos de dónde han salido? 150.000, 160.000 españoles empadronados en Argelia. Lo que sucedió se conoce como la matanza de Saida. Eso. Sí, lo citaste el otro día, sí. Sí. Saida es una ciudad en una provincia argelina. Esto ocurrió en 1881. Fueron asesinados en un rato 190 españoles. De ellos, 146 eran almerienses. Y es que en todo este asunto de la migración a Argelia, no solo de españoles, sino de franceses y de otros lugares, estamos perdiendo de vista que hablamos de colonialismo. Sí. Es decir, los argelinos estaban más que mosqueados por la invasión de europeos. No porque estuvieran trabajando, sino porque estaban colonizando.
Y así surgió un movimiento independentista y violento en Argelia que buscaba expulsar a los colonizadores y conseguir la independencia del país. En este contexto es cuando atacan una empresa francesa que empleaba a españoles recogiendo esparto. Fue una matanza, ¿eh? Una matanza. Muertes crueles, mujeres y niñas violadas, pues eso, 190 asesinados. Y que 146 fueron de Almería, ya da idea de que eran los migrantes más numerosos en ese momento en Argelia, claro. Sí, tantos almerienses estaba había... cerca, ¿no? Sí. Claro, está muy cerca. Porque el viaje era rápido y barato. Y porque tenían la seguridad de encontrar trabajo y con mejor sueldo. Al principio iban para trabajar en las cosechas y luego se volvían. Pero poco a poco empezaron a quedarse. Si iban unos, pues luego los familiares se animaban a ir también. Se protegían entre ellos, hacían comunidad. Esto hacen todos los grupos migratorios. Algunos iban en viajes de barcos de líneas regulares. Pero el susto que pillaría Feijóo si viera cómo llegaban en embarcaciones clandestinas, en pateras o de extranjis, en barcos de pesca, iba a alucinar. Cuando en España se tuvieron noticias de esta masacre que ocurrió en junio de 1881 en Saida, es cuando el gobierno, la sociedad, es cuando reaccionan. Aquello acojonó mucho a los inmigrantes españoles. El gobierno español empezó a repatriar a los que querían volver, pero es que la miseria en España no aflojaba. Ya. Y como dice Raúl Cimas en esa joya de serie que es poquita fe, como Dios ahoga pero no aprieta. Bueno, en los siguientes años, otros 30 y tantos mil almerienses volvieron a trabajar en la industria del esparto en Argelia. Estos son datos de estudios de la historiadora de contemporánea Lola Lozano de la Universidad de Cádiz. Conclusión que sigue quedando muchísimo por aprender y por entender del porqué de los fenómenos migratorios. Sigue todo ahí pendiente. Expertos en estos estudios migratorios, como la profesora Lola Lozano, nos cuentan que aquella matanza de Saida no fue solo importante por la tragedia en sí, sino porque, y abro comillas, destapó la realidad de la inmigración en Argelia y provocó el interés de los gobiernos españoles por el fenómeno migratorio. Empieza ahí el interés. Se comenzaron a analizar su naturaleza, sus causas, se planteó por primera vez la búsqueda de soluciones, en fin. Bueno, que hasta aquí la turra migratoria. Bueno, pero está muy bien. Mi conclusión, mi propia turra, que en el PP deberían empezar a tomarse en serio hacer política decente, dejar de aprovecharse de la ignorancia del español medio, dejar de mentir, dejar de meter miedo, que se han vuelto unos asustaviejas peores que las empresas de alarmas, porque a base de mentir han conseguido que los españoles manipulables perciban la inmigración como el segundo problema más grave de España. Y así los distraen de la sanidad que se están cargando a marchas forzadas en comunidades donde gobiernan, como Andalucía y Madrid, de la falta de seguridad en emergencias en comunidades como Valencia y Castilla y León, y del deterioro general de la educación. El inmigrante que está recogiendo tomates no es el peor de nuestros problemas. Es mucho más grave que muchas andaluzas hayan podido desarrollar cáncer de mama porque la sanidad está por los suelos gracias al PP del Suabón Moreno Bonilla. O que las madrileñas no consigan cita hasta 2027 si se detectan un bulto en el pecho, gracias a la novia del delincuente Alberto Quirón. Sigan mirando al inmigrante. Is this the place you told me we would find peace, some comfort and the smile we miss? Pues nada, Nieves, ya espero con atención y con interés a ver con quién nos sorprendes la próxima semana. Dejaremos descansar un poquito. Que puede ser serie o puede no serlo. Ya vemos. Tú dirás. Muchas gracias. Venga, a repasar un poco. Un abrazo muy grande, cuídate. Un beso. Adiós. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.